Bueno, en este caso vamos a completar los ejercicios adicionales de la lección 5. ¿Ok? Entonces, tenemos que, bueno, primero, el primer ejercicio es un ejercicio de encontrar el ángulo que forman dos cuerdas, en este caso la cuerda AB y la cuerda AC. Entonces, es relativamente sencillo porque tenemos una fórmula para encontrar el ángulo que es una derivación del producto escalar o el producto punto, que nos decía que el coseno del ángulo es igual al valor Px por Qx más el valor Py por Qy más el valor Pz por el Qz dividido entre toda la magnitud de P y toda la magnitud de Q. Entonces vea que es básicamente encontrar cuál es la magnitud de la distancia de AB y de la distancia de AC y cuál es su componente en X, en Y en Z para AB y su componente en X, en Y y en Z para AC. Entonces, vemos que aquí está el origen, ¿verdad? Entonces vemos que la coordenada de A, acá esto pues está en milímetros, lo podemos trabajar en milímetros, no hay problema, pero lo mismo si lo pasamos a metros y lo trabajamos en metros. Entonces vean que la coordenada de A es 0 en X, baja, entonces menos 600 en Y en Z también es 0. La coordenada de B es en X, es esta medida que está acá, que son 450. En Y pues es 0 y en Z es 0. Y las coordenadas de C en X es 0, en Y pues es 0 y en Z es menos 320. Entonces, necesitamos encontrar cuál es, como encontrar lambda, pero sin terminar de encontrarlo, porque lo que nos interesa es encontrar las componentes y la magnitud total, no la división. Entonces, es casi como lambda, pero no es llegar hasta el final de lambda. Entonces, vamos a decir que la distancia de AB en X, ¿verdad? Como dice que es el ángulo que forman AB y AC, el punto en común es A, por lo tanto, se tiene que ser el origen, y B y C son los destinos, ¿verdad? Entonces sería la coordenada en B, que es 450, menos la coordenada de A, que es 0, la distancia de AB en X es 450, la distancia de AB en Y, pues sería 0 menos 600, entonces la distancia de AB en Y es 600, y la distancia de AB en Z, pues es 0 menos 0, de allí que la distancia de AB en Z, pues sea 0. ¿Sí? Y la distancia total de AB, en este caso, estaría dada por el Pitágoras, ¿verdad? Y entonces tenemos que es la raíz de 450 a la 2 más 600 a la 2. Entonces nos da 750 milímetros. ¿Ok? Y en el caso de AC, entonces la distancia de AC en X sería 0, porque las dos coordenadas son 0. La distancia en Y pues sería 0 menos 600. La distancia en Y es 600. Y la distancia en Z sería menos 320 menos 0. Porque la distancia en Z es menos 320. Veamos que va para atrás, entonces tiene sentido que el valor nos haya dado negativo. Para encontrar la distancia total es igual Pitágoras, ¿verdad? Entonces vean que el 0 ni lo metí esta vez y este, de allí que el Pitágoras nos dé 680. ¿Ok? Entonces ya estaríamos listos. Decimos que el coseno del ángulo es lo que nos diera el primero de los dos en X. Pero aquí podemos tal vez escribirlo todo
tal vez más claro, ya que la distancia AB en X por la distancia AC en X, más la distancia AB en Y por la distancia AC en Y, más la distancia AB en Z por la distancia AC en Z, y pues todo eso dividido entre la distancia total de AB y la distancia total de AC. Entonces, de una vez el ángulo sería el coseno a la menos 1 de la distancia de AB en X sería 450 por la de AC, que es 0, más eh, 600 por 600, que son las dos distancias AB, ABY y ACY, más 0 por menos 320, y todo eso dividido entre la distancia total de AB, que es 750, y la distancia total de AC, que es 680. Entonces, en realidad, el cita es el coseno a la menos 1 de, bueno, 450 por 0, más 600 por 600, más 0 por menos 320. Obviamente lo que es 0 usted lo podría de una vez poner como 0, no poner, pero yo lo pongo por tomar. Entonces el ángulo son 45,10 grados, 45,1 grados. Entonces de allí que el ángulo formado por esas dos cuerdas es 45 grados. Entonces vean que es un ejercicio muy sencillo. El ejercicio 2 nos atañe en esta misma figura, nos dice, digamos, que como el paso de estática de partículas, si el bloque tiene, el barril este tiene una masa de 120 kilos, que cuál es la tensión que está sometida a cada cable, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a resolver. Decimos bueno, que si la masa son 120 kilogramos, pues en este caso el peso, es la masa por la gravedad, entonces en este caso el peso pues, es 120 kilogramos por 9,81 metros por segundo cuadrado. En este caso el peso pues son 120 por 9,81, 7,2 newton. Ya se nos convirtió en una unidad de fuerza. ¿Ok? Y como el peso está todo hacia abajo, entonces eso puesto como componentes es 0P en I menos 1177,2 en J más 0 en K. En realidad es mejor poner 0 en I también que 0P, porque ya está convertido en números. No tiene nada en I, todo negativo en J y nada en Z. Y entonces básicamente lo que tendríamos que hacer ahora para poder hacer el sistema de ecuaciones es poner, digamos, la fuerza de AB como vector, la fuerza de AC como vector y la fuerza de AB como vector para que tengamos las componentes X, Y, Z de cada uno y poder hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Ok? Entonces vean que cuando hicimos el ejercicio anterior ya tenemos bastante adelantado porque el FAB, ¿verdad? Es el FAB como magnitud, que es desconocido, por el lambda de AB, y realmente el lambda de AB es igual a la distancia de AB en X más la distancia de AB en Y más la distancia de AB en Z, y todo eso dividido entre la distancia total de AB, y bueno, todo eso ya lo tenemos calculado, de ahí que el lambda sea 450, ¿verdad? Eh, en I más 600 en J, más 0 en K, y pues todo eso dividido entre 700. Entonces el lambda de AB nos da 450 entre 750, sería 0.6 en I, más 600 entre 750, que es 0.8 en J, y más 0. Entonces, realmente la fuerza de AB como vector sería 0.6 de la fuerza AB más 0.8 de la fuerza AB, este es en I y este es en J, y es 0 en K. 0 de la fuerza AB en K. ¿Okay? Ya tenemos a la fuerza AB
como componente. Luego decimos que la fuerza de AC es igual a la fuerza AC como vector, como magnitud, perdón, multiplicado por el lambda de AC. Y en el caso del lambda de AC, pues pasa algo parecido, ¿verdad? Porque la distancia de AC en X, más la distancia de AC en Y, más la distancia de AC en Z, dividido entre la distancia total de AC, y ya todo eso es conocido. Entonces el lambda de AC es la distancia de AC, que es 0 por I, aquí va un I, aquí va un J, acá. Entonces 0 por I más 600J menos 320K y todo eso dividido entre 680. Entonces el lambda de AC es 0 en I, sería 600 entre 680, ¿verdad? Más 0.88J menos 320 entre 680, 0.47. Entonces la fuerza de AC como vector sería 0 de AC en I más 0.88 de AC en J menos 0.47 de AC en J. Ya también tenemos a la fuerza AC como componentes. Básicamente solo nos haría falta la fuerza AD, ¿ok? Entonces sería la fuerza AD como magnitud por el vector lambda de A a D, ¿ok? Entonces el vector lambda de A a B va a ser la distancia de A a B en X por Y, más la distancia de A a B en Y por J, más la distancia B. Entonces la fuerza AD es la fuerza AD como magnitud por lambda de AD, y lambda es la fuerza de AD en X más la fuerza de AD en B más la fuerza de AD en Z, todo entre la distancia de AD. Entonces, pues viendo esto, ¿verdad? Básicamente tendríamos que sacar aquí las coordenadas de D, que en el puro inicio era lo que nos faltaba. Vean que en X es hacia la izquierda, entonces sería menos 500. En Y pues es 0 y en Z es hacia el frente, entonces es 300, ¿verdad? Entonces para ir de A a D es movernos hacia la izquierda, menos 500 menos 0, o sea, el negativo menos 500 en I, más nos movemos para arriba en Y, o sea, 600, 0 menos menos 600, ¿verdad? Entonces nos da 600 en J, y en Z es movernos hacia el frente, entonces 360 menos 0, y eso pues nos da 300. Y de una vez, para encontrar la distancia, hacemos un Pitágoras, entonces vean que es menos 500 al cuadrado, más 600 al cuadrado, más 360 al cuadrado, y eso da 8. Entonces vean que el lambda de AB sería menos 500 entre 860, menos 0.58 en I, más 600 entre 860, 0.70 en J, más 360 entre 360, 0.42. Entonces, la fuerza AD como vector es menos 0.58 de la fuerza AD en I, más 0.70 de la fuerza AD en J, más 0.42 de la fuerza AD en K. ¿Ok? Pues vean que ya tenemos la fuerza AB, la AC y la AD en términos de IJ y K, y tenemos también el P, que son los que van a ser los números solos en términos de IJ y K. Finalmente lo que nos toca es hacer nuestro vector, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema de ecuaciones, entonces sería, como tenía fuerza en X, todo lo que tenga Y, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga Y había sido 0,6 de la fuerza AB más 0
de la fuerza AC menos 0,58 de la fuerza AB y 0P, ¿verdad? Entonces igual a 0, ¿ok? Luego, todo lo que tenga J es 0,8 de la fuerza AB más 0,88 de la fuerza AP más 0,7 de la fuerza AB. Todo lo que tenga J. Y el peso, que aquí sería negativo, aquí habría que poner menos 1177,2 igual a 0, ¿verdad? Aquí iría un igual a 0 y esto pasaría al otro lado a sumar, entonces quedaría positivo, ¿verdad? Y finalmente todo lo que tenga K, que era 0AB, más menos 0,47 de AC más 0,42 de AD. Y eso sería igual a 0, porque P no tiene valor en. Entonces, recuerden, modo 5.2 a los que tienen esta calculadora, modo 3.2 a los que tienen la que es muy parecida a esta, pero en azul. Y con esta, recuerden que es un poquillo más laborioso porque era hay que darle el botón este del menos, luego hay que decirle que es un 1 y finalmente hay que decirle que es un 3. Y ya ahí tenemos el sistema. Pero bueno, en cada caso, eh, esa es la manera de llegar. Y bueno, acá sería 0,6, 0, menos 0,58, 0, ¿verdad? Y tenemos que poner 0,8, 0,88, 0,7, 1172,2, 0, menos 0,47, 0,42, 0 y vámonos. Entonces la primera sería la fuerza de AB que da 501,5 newtons porque el peso está en newtons. La segunda que sería la fuerza de AC, porque fue la segunda incógnita que pusimos, 463,5 newtons. Y la última que sería AD, porque fue la última que pusimos, 518,74 newtons. Entonces ven que esas serían las tres fuerzas resultantes para sujetar este barril si pesara 120. Ese sería el ejercicio 2. Finalmente, en el tercer ejercicio, básicamente lo que nos piden es encontrar el ángulo entre las cuerdas AC y AB. ¿Ok? Entonces, se recordará que este es el mismo globo de acción anterior. Habíamos dicho que si esta fuerza era 962 newtons, que cuál tenía que ser la fuerza vertical P y la fuerza de las otras tensiones. ¿Sí? En este caso, de nuevo, lo que nos dicen es que el coseno del ángulo sería igual como es AD, ¿verdad? Entonces, la distancia de AC en X por la distancia de AD en X, más la distancia de AC en Y por la distancia de AD en Y, más la distancia de AC en Z por la distancia de AD en Z, todo eso dividido entre la distancia total de AC por la distancia total de AD. ¿Ok? Entonces vean que básicamente lo que necesitamos es la coordenada de A, que es 0, 5,6 de alto y 0 en Z. Las coordenadas de C, que son en X 2,4, en Y 0 y en Z 4,2. Y las de D, que son en X0, en Y0 y en Z menos 3,3. ¿Ok? Entonces, la distancia de A a C en X es una distancia que es positiva porque va para la derecha, da 2,4. La distancia de AC en Y es negativa porque va para abajo, es menos 5,6. Y la distancia de AC en Z, pues también es una distancia que es positiva porque va para el frente y es 4,2.
la distancia total, ¿verdad? En este caso la distancia total de AC sería a través del siguiente Pitágoras, que sería la raíz de 2.4 al cuadrado más menos 5.6 al cuadrado más 4.2. Y eso sería 7.4. Luego, la distancia de AB en X, ambos tienen por coordenada 0 en X, por lo tanto es 0. De AD en Y va para abajo, por lo tanto menos 5.6. Y de AD en Z, pues va para atrás, entonces eso es menos 3. Y entonces la distancia total de AD es un Pitágoras de menos 5.6 al cuadrado más menos 3.3 al cuadrado también, y eso va a dar 6,5. ¿Ok? Y entonces básicamente el ángulo es igual al coseno a la menos 1 de lo que nos haya dado el valor en X de AC, que es 2.4, por lo que nos haya dado el de AD, que es 0, más lo que nos haya dado el de AC en Y, que es menos 5.6, por el que nos haya dado el de AB, que también es menos 5.6, más lo que nos haya dado el AC en Z, que es 4.2, por lo que nos haya dado el AD en Z, que es menos 3.3. ¿Ok? Y esto lo vamos a dividir entre la distancia total de AC, que es 7.4, por la distancia total de AD, que es 6.5, y de ahí que el ángulo cita sea igual al coseno a la menos 1 de 2.4 por 0 menos 5.6 por menos 5.6 más, cuidado que esto es más, suma, y más 4.2 por menos 3.3 dividido entre 7.4 por 6. Y eso no es nada más ni nada menos que 68.67 grados. ¿Sí? Y entonces con eso estaríamos llegando al final de este ejercicio y al final de los ejercicios adicionales de la lección 5. Acá pues harían falta, digamos, ejercicios tal vez para practicar momentos y sumatorias de fuerzas para encontrar el equilibrio de cuerpos rígidos. Este, Sin embargo, ya de todas maneras viene la tarea el próximo miércoles 6 y ya con eso, digamos, es más que suficiente, ¿verdad? Entonces igual voy a ver si les puedo subir un par de ejercicios eh, de referencia, que son los ejercicios de tareas viejas, también para que los vayan viendo. Bueno, gracias por su atención y nos estamos viendo. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.